dado. Te pedimos perdón por nuestras actitudes, nuestras contradicciones en la vida. Queremos acercarnos esta mañana con un corazón fértil, un corazón dispuesto a recibir la palabra implantada como semilla que luego crecerá y dará fruto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando mi hijo estaba pequeño, siempre jugábamos a abrazarnos. Teníamos el juego del abrazo del oso, que cada vez que nos veíamos, nos abrazábamos. Es que yo sí fui buen padre. Entonces nos abrazábamos, y aún así, aún cuando él está más grande, han habido veces en que lo he abrazado, y una vez me llamó la atención que... No, le voy a mover el micrófono. Ven, hermanos de Facebook, lo que tengo que soportar yo con esta congregación. Entonces lo abracé una vez ya grande, y cuando le abracé, me abrazó y me dijo: "Olés a papá". Ahora no sé si eso es bueno o malo. Es interesante porque él quizás abraza a otras personas, pero dice que las otras personas huelen a ellos mismos. Supongo que es bueno que huela a papá. Odiaría oler a otra persona para mí. El hecho es que las personas realmente tienen un aroma distinto, ya sea agradable o desagradable. Y recordamos siempre el olor que dejan atrás las personas. Hemos estado comenzando una serie basado en el texto de Lucas 7, donde dice: "Una cosa tengo que decirte". Y en esta mañana una cosa tengo que decirle, y quiero una palabra con usted. Y la palabra tiene que ver: ¿a qué huele usted? ¿A qué hueles, hermano, hermana? ¿A qué hueles? ¿Saben ustedes que el olfato es uno de los sentidos más desarrollados del ser humano? Estudios universitarios de investigadores afirman que recordamos el 1% de lo que palpamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos, el 15% de lo que probamos y el 35% de lo que olemos. Las investigaciones de los científicos afirman que la memoria olfativa puede retener hasta 10,000 aromas. O sea, nosotros podemos tener en el cerebro, por medio del olfato, la combinación hasta de 10,000 aromas. Ahora, la reflexión que quiero que tengamos de esta palabra ahora aparece en 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, 15, 16 y 17. 2 de Corintios 2, 14, 15, 16 y 17. Dice: "Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se hallan, en los que se salvan, y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo". La versión, el mensaje, lo pone de esta manera, la traducción. Dice: "En el Mesías, en Cristo, Dios nos guía de un lugar a otro en un perpetuo desfile de victoria. A través de nosotros, Él trae conocimiento de Cristo. Donde quiera que vayamos, la gente respira la exquisita fragancia. Gracias a Cristo emitimos un dulce aroma que se eleva hacia Dios". Significa entonces, según este pasaje, que los cristianos tenemos un olor y un aroma. Usted probablemente habrá conocido a alguien que lo precede el aroma,
y usted ya lo identifica con su colonia, con su perfume, o después de haberse afeitado, su aroma persiste incluso cuando la persona se ha ido. El impacto de la vida se describe en este versículo como una fragancia. Nosotros somos una fragancia. El cristiano moderno tiene ahora la convicción tiende a medir la influencia por nuestras acciones, las palabras que anuncia, los grupos que dirige, las buenas acciones que realiza, las personas a las que ayuda, las actividades que apoya, pero su mayor impacto en la vida no se debe a lo que hacemos, sino a lo que somos. Y quiere decir que para Dios lo más importante no es lo que decís, sino la atmósfera que estás creando alrededor, en donde tú combates el mal olor con tu fragancia. Y esa fragancia quiere decir que donde quiera que estés, estás creando algún tipo de atmósfera, algún tipo de aroma. Y la pregunta que uno se hace es: ¿de qué tipo de aroma está hablando Pablo? Según el apóstol Pablo, hay tres esencias importantes dentro del aroma del cristiano que aparecen en este versículo. A veces ni siquiera nos damos cuenta de esos elementos porque estamos más interesados en las actividades o en lo que hablamos que en lo que estamos emitiendo como un olor a Cristo. Estas tres cosas son vitales para que nosotros podamos realmente percibir el aroma de Cristo en nuestras vidas. La primera cosa aparece en el versículo 14, donde dice: mas a Dios gracias. Ahora, ustedes van a darse cuenta que Pablo tenía una actitud bien interesante al escribir. Pablo, desde los versículos 1 y 2, el capítulo 1 y capítulo 2, ha estado hablando de las adversidades que ha tenido, de los conflictos, de las circunstancias difíciles, de la ansiedad por la que ha estado pasando, de lo vacío que es el mundo en el que se está desenvolviendo. Y en el versículo 12, el clímax de su aflicción, de su angustia, llega porque cuando él llega a un lugar que se llama Troas, es una ciudad donde él podría haber predicado, él está más pendiente de lo que le está pasando a Tito, un amigo de él y compañero del ministerio, que lo ha dejado enfermo en un lugar y él no sabe exactamente qué es lo que está pasando con Tito. Entonces Pablo llega a Troas y dice: bueno, aquí en Troas se me abrió una gran oportunidad, se me abrió una gran puerta del ministerio, pero mi alma estaba inquieta. Y dice el versículo 13: no tuve reposo en mi espíritu. La expresión tiene que ver con alguien que está totalmente descontrolado, con alguien que está totalmente inquieto, con alguien que está totalmente nervioso, con alguien que realmente no sabe qué es lo que está pasando, porque las circunstancias en las que está sometido simplemente le han asfixiado y ahorcado su espíritu. Y Pablo dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. La idea es que él esperaba que Tito llegara a Troas, pero Tito no llega porque le dicen que está enfermo y está a punto de morir. Entonces Pablo dice: no puedo seguir adelante, tengo que ver qué pasa con Tito. Y dice él que estaba tan estresado que no hizo lo que tenía que hacer, sino que dice: partí para Macedonia. La idea es: me fui a verlo. Eso habla de un hombre humano, de una persona que realmente se ve enfrascada en una situación conflictiva y que al final dice: aunque aquí se me ha abierto gran puerta del ministerio, pero no tengo paz en mi alma, y esa paz simple y sencillamente tengo que ir a buscar para aquietarla. Y en lo que Pablo está hablando de todas las circunstancias, Pablo siempre tenía la experiencia de que en los momentos en los cuales él describía sus situaciones tensas, de repente irrumpe en una alabanza, y es lo que se llama un interludio en la epístola. Es como que si Pablo está diciendo: estaba afligido, tenía muchas circunstancias, pero luego dice: más a Dios gracias. O sea, de todas maneras las cosas, aunque estaban tan fregadas y tan llenas de dificultades, yo le doy gracias a Dios. Y comienza a decir toda una exultación en una atmósfera de adoración, hasta que luego retoma el problema del capítulo 7. De los capítulos de este versículo hasta el capítulo 6, Pablo comienza con todo un elemento de adoración y de decir: esto, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo aquello. Y eso es bien interesante, porque entonces Pablo comienza a contraponer a ese espíritu y ese olor de angustia y ansiedad que tiene, le da un espíritu de adoración, de búsqueda de Dios, y dice: no, tengo que dar.
un olor que refleje a Dios. Entonces la primera cosa que Pablo tiene en el contexto es la expresión a Dios gracias, y esto, como les digo, está en el contexto de la adversidad. La primera cosa que Pablo dice para tener un aroma, ya les voy a explicar más o menos las palabras de estas, para tener una fragancia, un olor de Cristo en nuestras vidas, lo que necesitamos tener es una vida agradecida. Hoy vivimos una generación que parece que merece todo y que las palabras gracias han desaparecido de su vocabulario. Vivimos un mundo en que nosotros no estamos agradecidos por lo que tenemos, seguimos pidiendo y haciendo más cosas. Pero Pablo dice, más a Dios gracias. Poseer un espíritu de agradecimiento, una vida agradecida motiva a caminar. Y esa vida agradecida responde a la pregunta, ¿qué te sostiene en tu vida? ¿Qué es lo que realmente es lo que te sostiene? Para muchas personas, lo que los sostiene son sus recursos, sus profesiones, sus ideas, sus convicciones materiales. Pero Pablo dice, gracias a Dios que a mí quien me sostiene es Dios. Gracias a Dios porque al final tengo una vida agradecida, una vida agradecida a Dios porque Él simple y sencillamente me ha sostenido y me ha mantenido durante todo este tiempo. Ahora, lo interesante es que los tres elementos que Pablo pone en la vida agradecida es, primero, para que una persona esté sostenida en una vida de agradecimiento, tiene que tener una convicción. La convicción es Dios. Vivimos en un mundo en el cual Dios pareciera ser que es o un Dios lejano, o un Dios impotente, o un Dios que no existe. Tiene que ver con una visión teísta de Dios. Un autor a los principios del siglo XX dice, la práctica de la gratitud nunca dejará de fortalecer la fe y renovar el propósito. En un momento, oiga esto, en que más de 13 millones, según su propia autodescripción, de ateos y agnósticos viven en el mundo, casi el 6% de la población estadounidense se declara atea, más cerca de otros 33 millones dicen no tener una afiliación religiosa. En particular, el 14% de la población implica cada vez más que hay personas que no se sentirán realmente agradecidas porque no creen en Dios. Me puse a pensar, ¿a quién le agradece un ateo? Cuando celebra Día de Acción de Gracias, ¿a quién le da gracias? Algunos dirán, al cocinero o al pavo. Vivimos en un mundo en el cual el concepto de Dios se está siendo diluido, se está haciendo o desapareciendo o simplemente contaminándose. El concepto de Dios, la palabra que Pablo utiliza en el texto original para Dios, tiene que ver con ese Dios que era la deidad conocida como la deidad principal. Los griegos tenían al Zeus, que era el Dios principal, pero el cristianismo tomó el concepto de Zeus, o mejor dicho, lo redimió y habló de un Dios personal, un Dios real, un Dios que se manifiesta, no un Dios egoísta y ausente que está a los caprichos de los seres humanos y que se le ponen las características humanas como los griegos lo creían. Para Pablo, Dios es un Dios de convicción, un Dios real, un Dios al cual tendrá que darle cuentas, un Dios al cual vive delante de Él y para Él, dice al final en el versículo 17, dice, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Dios no es una cuestión extraña, no es una idea religiosa, no es un artista que pintó al Dios de acuerdo a mis gustos y a mis criterios. Dios mantiene su identidad y su personalidad sobre cualquier concepción humana que tengamos. Nosotros los cristianos debemos promover una cultura de Dios, una cultura teísta, y a veces es tan difícil hablar de Dios en una cultura a la cual la niega. En la escuela es bien difícil hablar acerca de Dios porque la inmensa mayoría de personas no creen que Dios sea alguien que va a juzgar. Y si hay una cosa que la mayoría de personas niega, es el hecho de pensar que un Dios bueno puede condenar y juzgar a alguien para condenarlo al infierno.
pero Dios en su amor y su justicia lo tendrá que hacer. De hecho, yo siempre les he dicho que el infierno es un acto amoroso de Dios, porque Él no puede obligar a alguien que en la tierra no quiso nada con Él a vivir eternamente con Él en el cielo si nunca quiso nada con Él. Entonces tiene que ser un lugar donde la persona esté a gusto con su convicción. Uno de los temas de la materia de ética que damos a los alumnos de ahí de la Escuela Panamericana es la verdad y Dios. Y uno de los principios que estamos diciendo es que la verdad siempre sale a la luz. Y no solamente, la verdad tiene 3 características interesantes. Número 1, siempre sale a la luz. Número 2, sale a la luz cuando menos lo esperamos. Y 3, cuando sale a la luz me pagan más, el precio que pago es mayor del que me imaginaba. Y muchos dicen, no, pero yo he hecho cosas y nadie se ha dado cuenta. Y le digo, Dios se ha dado cuenta, pero para ellos Dios no está presente en una realidad como esa. Y cuando se molestan y se enojan y empiezan a contradecir y a decir, y les digo yo, si alguien no te da cuenta en este mundo, cuando estés ante Dios y te pase la factura, Dios sí se va a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta entonces que al final la verdad siempre sale a la luz, ya sea en este mundo o fuera de este mundo. Pablo tenía esa convicción, pero también Pablo tenía una convicción, pero para hacer una vida agradecida tenía una convicción, pero también tenía una confesión. Me encanta que Pablo de repente irrumpe en una adoración, en una doxología, y él dice, no, yo doy gracias a Dios, gloria a Dios por lo que me está pasando, mas a Dios gracias, a pesar de las circunstancias, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las cosas que estoy viviendo las controla Dios. Él testifica de adoración. Pablo tenía un corazón de liturgia, de adoración. Él no se inhibía el decir esto y aquello. La tercera cosa es que él tenía una comprensión. Él, para tener una vida agradecida, tenía una convicción, tenía una confesión de lo que le estaba pasando, pero tenía una comprensión, comprendía lo que era la gracia. Y eso es una de las cosas que el mundo no comprende. Nosotros podemos tener cualquier tipo de creencia religiosa, pero lo que hace la diferencia entre la cristiandad, que es el pensamiento religioso de todos los que hablan de Cristo, al cristianismo verdadero, lo que hace la diferencia es la gracia de Dios. Por eso la gracia es contradictoria y es ridícula en términos, porque la gente no puede entender de que para acercarse a estar en Cristo uno no tiene nada que hacer para entregarse a Él, porque nosotros ya Cristo hizo algo. Y la salvación que Dios nos da a nosotros es una salvación que no hacemos nada, porque la gracia de Dios lo ha hecho todo. Y la gracia de Dios lo que hace es que avergüenza, porque la gracia alcanza a cualquier tipo de persona con cualquier tipo de pecado y puede transformar a cualquier tipo de gente, desde la más religiosa, desde la más moral, la más pagana hasta la más criminal, puede simplemente cambiarlo. Yo trabajé un tiempo cuando era Avianca Air Attack International, y siempre que salía en las tardes, salía para esperar que pasara a recogerme un amigo, en la entrada estaba uno de los guardaespaldas de uno de los pudientes de la empresa, y nos fuimos haciendo amigos. Y un día estábamos hablando y de repente salió el olor de Cristo en medio. Y le empecé a compartir. Y le dije, mira, o sea, Dios en su gracia te puede perdonar. Y me dijo, no, vos no sabés lo que yo he hecho y no creo que lo que yo he hecho Dios lo pueda perdonar. Y le dije, no, Dios lo puede perdonar. Y Dios me dio una palabra para él. Le dije, mira, aún si se trata de haber matado el soldado o el guardia que crucificó a Cristo, llegó un momento en que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, y Dios lo perdonó. Cuando él tomó esa palabra y dijo, ¿dónde está eso? Y vio en el texto lo que decía, el cuate dijo, oh, entonces sí, hermano, o sea, si Dios perdona al que mata al Hijo de Dios, o sea, yo que he sido un malo y que he matado,
también tengo perdón. Y lo curioso del caso es que yo me fui de Taca y me fui para el seminario, pasé tiempo. Como a los 10 años estando en un supermercado, yo iba caminando y de repente alguien me gritó y me dijo, ¡hey! Y me gritó mi nombre. Y lo voy viendo y era Y le digo yo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me dijo, bien, ahora soy cristiano y tengo una casa de oración donde predico. Y me dijo, no sabes el impacto que la palabra de esa que me diste en ese entonces hizo que cambiara. Y le dije, no fui yo, es la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es tan enervante, es tan llena de cambio en la vida, que uno dice, entonces debo reposar en Dios, porque no estoy luchando con hacer algo para agradarlo, no tengo que estar haciendo cosas, porque Dios ya lo hizo todo en la cruz. Y Pablo tenía esa comprensión. Por eso Pablo es el apóstol de la gracia, es el que defiende la gracia en Gálatas, es el que defiende la gracia en Efesios, es el que defiende en todas partes. ¿Por qué? Porque la gracia. Y usted escuchará personas que dicen, ¿cómo te justificas ante Dios? ¿Cómo haces tú? O sea, si tú estás en la presencia de Dios en este momento, ¿cuál sería la palabra que le dirías para justificarte si Dios te dice, si tú quieres entrar aquí a este reino, ¿qué palabra le dirías? La mayoría de personas dicen, no sé, depende. Bueno, de acuerdo a lo que haya hecho. Pero la única diferencia entre nosotros con los demás es que cuando yo estoy en la presencia de Dios y me dice, ¿por qué tengo que dejarte entrar aquí? Y yo le voy a decir, por el sacrificio que Jesús hizo en mí y por la gracia que me dio que no merecía. Ahora, si ustedes entienden eso, si ustedes entienden la gracia de Dios, que el olor que nosotros transmitimos procede de esa doctrina, procede de ese pensamiento, porque la gracia lo que hace es que nos hace ser libres, pero también la gracia nos hace ser responsables, porque muchas personas dicen, no, es que la gracia simple y sencillamente, no le digas eso, porque entonces la gente dice, bueno, si no tengo nada que hacer, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No, porque el que entiende la gracia tiene gratitud y un corazón agradecido, da un olor fragante, porque la gente dice, wow, ¿y este qué tiene? O sea, ¿qué es lo que despide este hombre? Cuando haces algo que te hacen sobresalir y todo eso, no eres tú, hermano, es la gracia de Dios, que nos capacita, que nos da a nosotros toda una virtud. Así que Pablo dice, para que olás bien, para que tu olor vea, para que tu fragancia esté ahí, tienes que tener una vida agradecida. Una vida agradecida basada en una convicción, en un conocimiento y una comprensión de la gracia. Por eso dice más a Dios, gracias, 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 gracias. Y es importante que entendamos esa expresión. La segunda cosa está asociada con la expresión que aparece en el versículo y dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Me encanta eso, porque la segunda cosa es que es una vida, si la primera tiene que ver con el aspecto de ¿cómo se llama? De la gratitud o del agradecimiento, la segunda cosa tiene que ver con sometimiento. Una vida sometida, cautiva. Una vida o que obedece, una vida de obedecimiento activa, pero una vida sometida, cautiva. Responde a una pregunta en la vida de una persona. ¿Qué conduce tu vida? ¿Quién conduce tu vida? La primera pregunta es ¿quién sostiene tu vida? Y lo que sostiene tu vida es la gracia. Es lo único que nos sostiene. Y la segunda cosa es ¿quién conduce tu vida? Usted nota el texto que dice, nos lleva. El versículo dice, el cual nos lleva. Habla de estar sometidos. Ahora, es bien interesante porque Pablo aquí, en todo el pasaje, va a utilizar una figura del contexto de Roma para demostrar lo que es tener un olor fragante a Dios. La primera tiene que ver con guianza, Dios nos lleva. Lo que Pablo está usando aquí, por ejemplo, dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La expresión que aparece en el texto griego es una expresión que no habla de que nos lleva de triunfo en triunfo, sino que usa una palabra que describe una tradición romana, la tradición del desfile triunfal. El desfile triunfal en Roma era aquel desfile que le hacían al general vencedor, que entraba por
por las calles de Roma, la calle principal, hasta llegar al anfiteatro de Maximus en Roma, y pasaba hasta llegar al templo en donde el emperador esperaba a ese general victorioso. Y durante todo ese desfile, la gente lanzaba flores, lanzaba perfumes, lanzaba sobre las calles de que ese general pasaba, y al pasar por ese lugar, el desfile hacía que el polvo y que todo se mezclara con olores agradables. Y siempre asociaban ese olor con el olor del vencedor, del victorioso. La gente decía, es la entrada triunfal, es el desfile triunfal. En ese desfile iban los soldados que habían vencido en la batalla, pero también iban los prisioneros que habían capturado en la batalla. Entonces, para unos el olor de ese desfile era olor de vencer. Los que habían ganado la batalla olían y decían, este es el olor de la victoria. Pero para los que iban capturados y habían perdido el enemigo, ese olor que era agradable para los que vencían era olor a muerte. ¿Por qué? Porque el destino de esos prisioneros era llevarlos al anfiteatro y meterlos a los leones y matarlos. Entonces Pablo utiliza las figuras esas y dice, nosotros somos como ese desfile victorioso. Usted va en el desfile victorioso, dice, y Cristo lo lleva allí, porque Cristo venció. El olor que usted despide depende no de lo que usted está haciendo, sino de lo que ese general victorioso hizo. Y como partícipe de la victoria, usted recibe los honores y los galardones, porque está en el ejército ganador. Ahora, aquí hay una cosa interesante, porque entonces tendríamos que definir qué es tener éxito y qué es triunfar en la vida. Para Pablo, triunfar en la vida tenía que ver con el hecho de ser partícipe de las cosas que Dios había hecho a favor de él. Y a mí me encanta eso, porque al final encontré una cosa, quiero ver si me recuerdo bien de la frase. Nunca permitas que una promoción te aleje de tu llamado a Dios, porque una verdadera promoción exitosa es aquella que en lugar de alejarte de tu llamado a Dios, te acerca más un peldaño a tu llamado. La idea aquí es, ¿por qué es que las personas simple y sencillamente se enfrascan en querer triunfar cuando el triunfo ya nos lo ha dado? Por eso los cantos que tenemos ahora es, Él nos guiará más allá, lo que decía Rosa. Este es el desfile triunfal de la vida. Vamos marchando en un desfile triunfal. Y oigan esto, es bien interesante, porque ese desfile nos hace a nosotros vencedores, porque participamos de la victoria. El cristiano no lucha para la victoria, el cristiano lucha desde la victoria. Ya hemos vencido, Dios ya venció, y eso que Él hizo nos hace partícipes. Entonces, para lo que veamos en el texto, es una guianza de Dios, pero también tiene que ver con una confianza en Dios. ¿Qué tanto confía usted en lo que Dios ya hizo por usted? ¿Saben ustedes que las personas tenemos la tendencia a que cuando delegamos a hacer una cosa, si no la hacen como nosotros queremos, tenemos la tendencia a agarrarla y hacerla nosotros mismos? ¿Sí? ¿Se ha fijado ustedes? Y es que está viendo que el otro está haciendo y dice, ay, no, presta, no me gusta cómo lo haces. Esa obsesión de tener que agarrar las cosas en nuestras propias manos es la misma obsesión que hacemos con Cristo. Es el mismo momento. Es decir, Dios nos está llevando en un desfile triunfal, en un momento de victoria, pero no nos gusta el camino por el que vamos caminando, ni los olores que vemos. Y le decimos a Dios, no, déjame, yo voy a tomar en mis manos esto. Lo voy a hacer, yo lo manejo. Yo puedo manejarlo. Y le decimos a Dios, hacete a un lado. Y Dios, como es tan caballeroso, Dios dice, está bien, dale pues. Cuando vengas todo remendado, me avisas. Porque ¿quién va a guiar mejor la vida? ¿Usted o Dios? ¿Quién va a tener más poder para hacer las cosas? ¿Usted o Dios? Esa confianza de Pablo dice, no, Él es el que me lleva en triunfo en triunfo. Me lleva de victoria en victoria. Ahora, aquí no hablamos de un triunfalismo en el cual nosotros no vamos a padecer nada, ni estamos hablando de una prosperidad de que vamos a tener todos los recursos.
Cuando el texto dice, y la cantamos aquí, nada me faltará, no quiere decir que no le falte nada, porque el verbo que utiliza el Salmo 23 para decir nada me faltará tiene que ver no con poseer, sino con entender. La idea es, no tengo para comer, pero tengo a Cristo, entonces nada me falta. Pero te falta algo. Es el irse a recuperarse y a refugiarse en Dios. Y cuando reconocemos a Cristo en nuestras vidas, Él dice, yo puedo ayudarte. Y hermanos, si somos honestos, cuán ingratos somos con Dios, ¿no? Nuestras quejas, nuestras murmuras, nuestras maneras de plantear las cosas, y a veces nos enredamos en nuestras propias decisiones, y simple y sencillamente Dios lo que está haciendo es observando en nuestras propias vidas. A los alumnos de octavo, noveno y 12, los de octavo, noveno y 12, les dejé una tarea que dibujaran su línea de vida, y que pusieran desde que nacieron al tiempo que están y al tiempo en que ellos creen que quieren vivir. Y cuando vi todas las líneas de vida, todos van a ser felizmente casados, todos van a tener dinero, todos van a tener sus 3 casas, todos van a viajar, uno va a descubrir la cura para el cáncer, todos. Y yo digo, qué interesante cuando uno pone su vida en manos de uno, ¿no? Cuando la Biblia dice, todos aquellos que van a hacer negocios y que dicen haremos esto y haremos mañana, cuando deberíamos de decir, si Dios quiere. Porque ¿qué es la vida?, dice Santiago. La vida es como la neblina que se levanta en la mañana, aparece y rápido desaparece. Mire, yo le voy a dar un consejo. Ya deje de estar luchando usted mismo. Mire, suéltelo ya. Ustedes han visto que unos monos en unas islas de aquí del Pacífico los capturan, ¿saben cómo? Les ponen adentro de un cántaro una fruta, y el mono baja y mete la mano en la fruta, la toma, y entonces la gente le hace ruido y el mono sale corriendo con el cántaro y no quiere soltar la fruta y va con el cántaro corriendo, y por eso lo agarran, porque simplemente está tan enamorado de la fruta que no se da cuenta que esa fruta le está ocasionando a él simplemente pérdida en su vida. ¿Cuándo va a soltarlo? O sea, mire, ¿cuándo de plano? O sea, hablando en serio ya. O sea, ¿cuándo va a dejar de luchar usted y decirles, me someto, estoy agradecido y le doy? O sea, yo sé que tú me llevas de triunfo en tiempo porque tengo esa confianza. ¿Sabe que una persona que en medio de la adversidad, que en medio de las dificultades descansa en confianza y en guianza de Dios, ¿sabe qué emite? Fragancia. Porque el pasaje dice 2 palabras. Dice el versículo 14, en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero el versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor. En el texto griego son 2 palabras diferentes. La palabra del versículo 14 se debe traducir olor, y la palabra del versículo 15 se debe traducir fragancia. Pero ¿cuál es la diferencia entre olor y fragancia? ¿A qué se refiere cuando dice nosotros llevamos el olor del conocimiento de Cristo, pero también nosotros somos una fragancia para Dios? Hay diferentes cosas. El olor es la característica intrínseca de algo. El café tiene un olor, ¿sí? Usted huele el café y se tiene un olor. La fragancia es cuando usted lo combina con el agua y lo tuesta y se da ese sabor agradable o dulce. Uno puede tener un café sin tostarlo y sin molerlo y echarle agua y tiene un olor, pero el café se convierte en algo atractivo cuando la fragancia, cuando se combina con los elementos importantes para sacar lo que tiene adentro, se siente eso. Entonces uno dice, huele a café. Las fragancias siempre son agradables, el olor no necesariamente. Nadie puede decir, hey, la fragancia de tus pies, eso no es fragancia de tus pies, eso es otra cosa, eso es, qué sé yo, muerte en vida, pero o sea, no puede decir fragancia, es una tautología, fragancia, ni puede decir, ay, qué fragancia más agradable, no, porque la fragancia es lo agradable del olor, ¿entienden?
Entonces, observe lo que Pablo dice. Nosotros, dice, tenemos de por sí ya un olor. ¿El olor de qué? De que conocemos a Jesús. Quiere decir que cada vez que nosotros nos acercamos a otra persona, la persona tendría que entender y decir, este huele a Jesús. Huele a Jesús. ¿Y cómo es que olemos a Jesús? Porque lo conocemos. Ahora dice el olor del conocimiento de Cristo. Y la frase se puede interpretar desde dos perspectivas. Uno es que conocemos a Cristo personalmente. Y dos, conocemos de Cristo, porque hemos entendido lo que Él es. Y son las dos cosas. Un verdadero olor del cristiano es aquel que sabe que la persona lo ve y dice, este tipo ha tenido un encuentro con Cristo, pero también no solamente ha tenido un encuentro con Cristo, sino que también sabe de Cristo y nos comparte de Cristo. Porque una cosa es conocer a Cristo y otra cosa es dar a conocer a Cristo. Y el olor del cristiano tiene esos dos elementos, conocer a Cristo y dar a conocer a Cristo. Si no, no hay un buen olor, si no, no hay un aroma. Ahora, lo otro importante de la fragancia que uno mira aquí es que dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Nota usted la expresión en todo lugar? Quiere decir que usted no va a oler bien en la iglesia, o no va a tener una fragancia solo en la iglesia. ¿En dónde dice? ¿Y qué es todo lugar? En todo lugar es donde usted se desenvuelve. El lugar donde usted ve y los lugares donde usted está no tienen olor a Cristo. Pero significa entonces que dar testimonio de Cristo en un lugar es crear una atmósfera que en ese lugar que cambie la atmósfera. Hermanos, qué gran responsabilidad del cristiano. Porque cuando usted entra a un lugar, el lugar debería cambiar en atmósfera espiritual. Porque el olor de Cristo está ahí. Y el conocimiento de Cristo está ahí. Ni siquiera hay que hablar, pues. Ni siquiera hay que estar, ay, soy evangélico, soy cristiano. Tengo que conocer. Nada de eso. La gente, ¿por qué? Porque es un impacto en la atmósfera espiritual. Si de veras tuviéramos la fragancia y el olor de Cristo, hermanos, simple y sencillamente las cosas cambiarían en el lugar donde estamos. Y ustedes podrán ver que uno lo nota. A mí a veces estoy hablando con gente en la escuela, con otros compañeros y todo, y empiezan a decirme, mira, esto y lo otro, y con su permiso, y pum, me dicen la palabrota. Y le digo, no, yo no te doy permiso para eso. ¿Pero qué es eso? Es el hecho de que saben que hay un olor fragante, que al que decir esa palabrota lo va a ensuciar. Pero si usted es el que dice las palabrotas, y usted es el que dice todas las cosas cochinas y hace todas las cosas que tiene que hacer, ¿qué fragancia puede llevar de Cristo? Ninguna. Ahora, lo interesante de esto es que esa fragancia y ese sabor dulce y agradable de Cristo, dice, esto tiene que ver con los que se salvan. Entonces, hemos visto que el primer elemento esencial en nuestro aroma es poseer un espíritu de agradecimiento. Recuerde bien, una vida agradecida motiva, ya que responde a la pregunta, ¿quién sostiene tu vida? Lo único que puede sostener tu vida es la gracia de Dios. La segunda está asociada con la expresión nos lleva de triunfo, y esto tiene que ver con el sometimiento, una vida sometida cautiva. Da respuesta a la pregunta, ¿quién conduce tu vida? Lo único que puede conducirla bien es Cristo. De ahí todo es equivocado. Y una tercera expresión tiene que ver con el conocimiento, una vida rendida. Fíjense ustedes que para que nosotros tengamos un verdadero conocimiento no es meramente saber que existe un ser divino, incluye el servicio obediente a ese ser divino. Ahora, al final del texto, Pablo hace tres cosas interesantes que fortalecen su fragancia. Son como tres sugerencias o como tres actos que Pablo dice. Aparecen en el versículo 17. Pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hemos visto entonces que el primer elemento es poseer un espíritu de agradecimiento. La primera cosa que Pablo dice, mira, para ser agradecido,
necesita ser auténtico. Pablo dice, nosotros no somos de los que falsificamos la palabra ni la usamos para beneficio propio, somos gente auténtica. Y hermanos, por Dios, si hay una cosa que de veras yo quisiera que nosotros entendiéramos, es que debemos ser auténticos. Auténtico significa que somos lo que somos delante de Dios y delante de los hombres. Pablo dice, nosotros somos auténticos, no andamos dándole paja a nadie, ¿no? Nosotros no andamos sacándole pisto a la gente, no necesitamos medrar la palabra de Dios para falsificarla y ponerla para que ustedes nos entiendan. No queremos ser eso, queremos ser auténticos. Ser auténtico significa que mi vida está sometida a Dios. Estoy en obediencia a Dios. Yo quiero ser auténtico. Auténtico significa decir, sí, la regué. No, auténtico no significa ser descarado. No es decir, sí, la regué, ¿y qué? No, es decir, la regué. Pero, ¿cómo enmiendo esto? O sea, luchamos para la vida. La segunda cosa que Pablo dice es que necesitamos tener sinceridad. Sinceridad, hermanos. Ahora, fíjense esto. La palabra sincero o la sinceridad es una palabra que viene del concepto del mercado. No sé si ustedes ya han oído esto, pero eso se los quiero repetir. La gente antes hacía vasijas, ¿verdad? Y muchas de esas vasijas de barro o de porcelana, como lo hicieron, cuando eran puestas al sol, tenían fisuras, no se endurecían establemente, entonces se quebraban algunas. Entonces el productor de la vasija lo que hacía era que utilizaba la cera de la candela y le echaba en las ranuras y en las fisuras la cera para que el borde pudiera estar igual, y luego la pintaba. Y luego le ponía un precio como una vasija que no tenía ningún problema. Entonces la gente tenía el hábito que cuando quería comprar una vasija, le decía, mira, quiero una vasija sincera. Y la manera en que ellos veían si la vasija era sincera es que agarraban la vasija y la ponían a la luz del sol. La transparencia y la luz, como ¿cómo se llama? La candela era transparente, se veía la fisura. Entonces decían, no, esta vasija no es sincera. Entonces la palabra evolucionó y la palabra sincera significa aquella persona que está expuesta a la luz y con la luz se pueden ver sus fisuras que está ocultando. Entonces la idea es, no ocultes tus ranuras, no la cosmetiques, no, ¿por qué? Porque ante la luz de Dios salen a la luz. Entonces Pablo dice, nosotros queremos ser gente auténtica, de autenticidad, pero también gente con sinceridad. Significa que estamos quebrados, significa que muchas veces la luz de Dios refleja las cosas que estamos haciendo ahí. Pero la tercera cosa es que Pablo dice, sí, sin embargo, aunque yo tengo autenticidad y yo tengo sinceridad, la tercera cosa es que tengo autoridad. ¿Por qué? Porque lo que hago, dice Pablo, lo hago de parte de Dios y delante de Dios. La idea es, miren, esto es bien importante para su vida cristiana hoy, hermano, para que usted emita un olor fragante. Nosotros no solamente debemos hablar las cosas de Dios, sino hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. No se trata de buscar la voluntad de Dios y al descubrirla decir, ok, ya la descubrí, entonces voy a hacer lo que yo quiera, sino que se trata de que yo descubro tu voluntad, pero al descubrir la voluntad de Dios no significa que voy a hacer las cosas como yo quiero esa voluntad de Dios, sino que va incluido que como la voluntad de Dios la descubrí, debo hacerla como Dios quiere que la haga. Quiero un ejemplo, Moisés. Dios le dijo a Moisés, la voluntad mía para tu vida es que tú seas libertador de Israel de Egipto. Y él dijo, ok, esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a matar a los egipcios uno por uno. Y Dios dijo, no, es que no solamente tienes que saber lo que tienes que hacer, sino que al saberlo tienes que hacerlo como yo quiero que lo hagas. No necesariamente independiente. Hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, es hacerse dependiente de Dios. Pero el hacer la voluntad no significa que esté independiente para hacerlo, porque Dios le va a dar los mismos procedimientos para hacer lo que le ha mandado hacer. Por eso es que a veces tenemos graves problemas, porque decimos, pues si no era la voluntad de Dios, sí, pero no esperaste a decirte cómo le vas a realizar. Eso significa que constantemente debemos depender de Dios.
Al final, hermanos, es interesante qué es el olor. Cuando entras a tu casa, ¿qué aroma traes? ¿Estrés o paz? ¿Gentileza o aspereza? ¿Traes cariño o frialdad? ¿Un espíritu de servicio o egocentrismo? ¿Qué tipo de ambiente te acompaña en el trabajo, en la escuela? ¿Que eres todo acerca de ti o eres de otras personas? ¿Paciente o impaciente? Ustedes conocen los zorrillos, ¿verdad? Son bonitos. ¿A cuánto le gustaría tener un zorrillo de mascota? ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a apestar. Y habrá personas en la vida espiritual que tienen sus zorrillos y a pesar de eso están apestando y no tienen el olor de Cristo porque están acariciando algo bonito, pero en la esencia bonita les está llenando un mal olor. Ojalá, hermanos, que entendamos que somos olor grato a Dios, que somos una fragancia que le agrada, porque eso es lo que es la vida cristiana. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Permite que germine en nuestros corazones para salvación, para edificación, para santificación, Señor. Bendecimos este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.